A continuación, entonces, vamos a pedirle al pastor Born nuevamente que pase aquí arriba, también al pastor Edson. Vamos a proceder con las preguntas. Aquí en el medio, pastor. Vamos a pedirle a Edson que esté del otro lado. Ambos vamos a traerles las preguntas que muchos han hecho a lo largo de estos días y lo han dejado allí en una caja. Y estas preguntas creemos que también será de bendición para todos los que nos escuchan, porque tal vez tú, si no escribiste una pregunta, se va a responder ahora. Tal vez aquella cuestión que tenías, aquella duda. Así que creo que será de bendición para todos. Gracias, pastor, nuevamente por este momento. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Edson va a estar haciendo algunas, yo voy a estar haciendo otras. Y vamos a tratar de abarcar las que más se puedan. Entiendan que por cuestión de tiempo no podremos hacer todas, porque sí fueron muchas, pero vamos a tratar de ir abarcando las que más podemos, ¿ok? Y Así bueno, de hecho también hay que aclarar que el pastor Born no es todólogo, ¿ok? Él no sabe todo, el que sabe todo es Dios. Así que en lo que él pueda va a tratar de responder nuestras preguntas. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar, pastor, con esta pregunta. ¿Podrías, según su punto de vista, hablarnos un poquito sobre los ovnis y sus apariciones aumentando últimamente? Bueno, de los ovnis hay tres explicaciones, posibilidades. Uno es que son naves militares de diferentes países con una tecnología avanzada que nosotros no conocemos. La segunda posibilidad es que sencillamente son inventos de la gente que dicen que han visto pero no han visto nada. Y la tercera posibilidad es que son habitantes de otros planetas. Ahora, y también, tal vez una cuarta opción, es que son espíritus malignos, Satanás y sus ángeles que están causando estas cosas. Ahora, ¿qué es la explicación correcta? Bueno, sabemos que no son habitantes de otros mundos que vienen a asustarnos. Eso lo podemos descartar. Podemos descartar también de que son la imaginación de la gente porque hay demasiada evidencia concreta de que hay algo allá afuera. Es posible que sean una tecnología militar avanzada. Esa es una alta posibilidad. Pero probablemente la mayor explicación sería que son manifestaciones espiritistas. Y ahora les voy a decir algo que no tengo una sí dice Jehová para lo que voy a decir. Pero lo veo como una posibilidad. Cuando yo digo algo que no está en la Biblia, yo se los digo. Esta es una opinión mía. El conflicto de los siglos describe cómo Satanás va a tratar de falsificar la segunda venida de Jesús. ¿Será posible que de pronto se agite tanto este asunto de los ovnis que vienen de otros planetas, etcétera, que Satanás podría llegar de esa manera y engañar a la gente? Lo veo como una posibilidad. No sé si va a pasar así, pero la descripción en el conflicto de los siglos es muy interesante, que se presenta como un ángel de luz que viene de otro lugar, que es el príncipe de este mundo, viene del cielo. Pero la respuesta, no les puedo dar una respuesta definitiva porque solamente les he presentado las posibilidades de lo que es, de lo que podría ser. Así es, muchas gracias, pastor. Pastor Edson. Esta pregunta dice, bueno, son una en tres, ¿verdad? O tres en una. Dice, ¿es la gran tribulación después de la segunda venida de Cristo y enseguida los 1000 años y reino milenario de Jesucristo? ¿Y cuántos son 1000 años de acuerdo a nuestro calendario? En el transcurso del reino milenario de Cristo, ¿se predicará la palabra de Dios? Ok, vamos a repasar la secuencia de eventos. Lo último que ocurre antes del cierre de la gracia es
el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Eso va a polarizar el mundo en dos grupos: los que aceptan el mensaje y los que rechazan el mensaje. Cuando todos hayan decidido, se va a cerrar la puerta de la gracia. No hay que mantenerla abierta ya, porque todos han decidido si van a aceptar o rechazar el mensaje. Se cierra la puerta de la gracia y empieza el tiempo de angustia. Después de un tiempo de angustia, empiezan a caer las plagas. La séptima plaga ya es la segunda venida de Jesús. El Señor Jesucristo regresa, Apocalipsis 19, regresa en un caballo blanco con los ejércitos celestiales. Llega acá, los justos son arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, los impíos son destruidos y los fieles son llevados por Jesús al cielo, donde van a pasar 1000 años. Los impíos que rechazaron a Jesús van a quedar aquí todos muertos. Los únicos que van a estar vivos aquí son Satanás y sus ángeles, para ver la ruina que causaron. Después de 1000 años, Jesús regresa con sus santos, sus pies posan sobre el monte de los olivos, se abre una llanura, desciende la Nueva Jerusalén y entonces viene la lucha final que describe Apocalipsis 20. Ahora, los 1000 años son 1000 años de nuestro tiempo. Son 1000 años de 365 y un cuarto día. No es años más largos, años más cortos, son 1000 años literales. Ahora algunos dicen, pero pastor, nosotros a las profecías le aplicamos el principio que un día equivale a un año. ¿Por qué no le aplicamos eso al milenio? ¿Por qué no decimos que el milenio es simbólico y son mucho más? La razón es muy sencilla. Isaías 24 dice que Satanás y sus ángeles y los impíos van a estar encarcelados por muchos días. Y Apocalipsis interpreta los muchos días como 1000 años. Es decir, la comparación de Isaías con Apocalipsis nos dice que días en Isaías son años en Apocalipsis. Se aplica el principio día por año. Esa es la razón. Amén, gracias. Y quedó otra que dice, si en el transcurso del reino milenario de Cristo se predicará la palabra de Dios. No, porque el pueblo de Dios va a estar en el cielo. Ahora, el pueblo de Dios sí va a tener un trabajo durante el milenio, porque se les va a dar la facultad de juzgar. ¿Juzgar a quiénes? Pues no los salvos, porque los salvos ya están allá. Van a juzgar a los impíos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 1 al 3, ¿no saben ustedes que nosotros vamos a juzgar al mundo? Y juzgaremos a los ángeles, dice ahí también. No puede ser los ángeles buenos porque ellos no necesitan juicio. Tienen que ser los ángeles caídos. Así que durante los 1000 años vamos a estar en el cielo juzgando a los que se quedaron en la tierra. Satanás, sus ángeles y los impíos. Y después del milenio resucitan todos los impíos. Satanás es suelto de su prisión, que significa que antes, durante el milenio, no podía engañar a nadie porque todos estaban muertos. Después del milenio resucitan y ahora es suelto de su prisión porque tiene más gente que engañar otra vez. Y entonces, en ese momento, Dios presenta un panorama por encima de la ciudad mostrando toda la historia del planeta y las muchedumbres se van a dar cuenta que Satanás los ha estado engañando, que Él es el que los ha engañado. Y en ese momento no atacan. Los impíos nunca atacan la ciudad. En ese momento atacan a Satanás, porque por primera vez se dan cuenta que Él es el que los ha engañado. Y ellos, al hacerle caso, se perdieron. Así que no vamos a predicar el evangelio durante los 1000 años. ¿Para qué? Si no hay nadie aquí. Y todos los salvos están salvos. Muy bien, la próxima pregunta es basada en Apocalipsis 20:10. ¿Quién es el falso profeta? Bueno, en Apocalipsis 12 y 13 se mencionan 3 poderes que van a jugar un papel muy importante al final de la historia. El dragón, la bestia y la bestia de la tierra que tiene 2 cuernos como de cordero. Es decir, 3 poderes se van a unir. El dragón,
la bestia del mar y una bestia que se levanta de la tierra que tiene 2 cuernos como de cordero. El dragón representa a Satanás obrando a través de los poderes civiles del mundo. La bestia es el poder papal y la bestia con cuernos de cordero representa a los Estados Unidos. Ahora, estos mismos 3 se repiten en Apocalipsis 16, 13 y 14 y Apocalipsis 19, 19 y 20, pero allí en vez de describirlo como el dragón, la bestia y la bestia con cuernos de cordero, dice los reyes de la tierra, la bestia y el falso profeta. Es decir, el falso profeta es la bestia que tiene cuernos como de cordero. Es el mismo poder. Solo que en Apocalipsis 16 y 19 se le llama el falso profeta, mientras que en Apocalipsis 13 se le llama la bestia que tiene cuernos como de cordero. Pero es el mismo poder. Representa el protestantismo apóstata. Y la bestia, el poder papal, y el dragón, Satanás, obrando a través de los poderes civiles de la tierra. Si ustedes leen inglés, se está traduciendo también al español. Escribí cada trimestre, escribo un artículo largo sobre determinado tema bíblico. Y uno de los últimos que escribí tiene que ver con el tiempo del fin y cómo el dragón representa a Satanás usando los poderes civiles del mundo para lograr lo que la bestia y la bestia con cuernos de cordero quieren hacer. Así que el falso profeta y la bestia con cuernos de cordero es el mismo poder. Esta próxima pregunta dice, ¿se puede reposar en un día antes de ser creado? Y después sigue, si Dios creó la semana de 7 días, los meses serían de 28 días. ¿Quién creó los meses con más días? Porque hay meses de 28, 30, 31 días. Ok, es una buena pregunta. Solamente puedo contestar de una manera somera esto. Personalmente yo creo que hay evidencia que en el diluvio algo pasó con este planeta, lo medio desquició un poco. Yo no creo que originalmente tomaba 365 y un cuarto días para que la Tierra girara alrededor del Sol. Algo pasó, de tal manera que en vez de ser 365, fue 365 y un cuarto. Y creo que lo mismo pasó con el mes. Yo creo que originalmente el mes era uniforme. No sé si cada 30 días, cada 31 días, cada 28 días, pero creo que cada mes tenía la misma longitud. Pero algo pasó en el diluvio que desquició un poco el eje de la tierra. Y por eso creo que el mes varía en la cantidad de tiempo que toma la luna para dar una revolución completa alrededor de la Tierra. Bueno, porque es el satélite de la Tierra. Muy bien. La próxima pregunta dice, ¿qué debemos estar haciendo mientras esperamos la segunda venida? Y termina diciendo, ¿cómo tomar las mejores decisiones? ¿Habrán más profetas? La iglesia adventista se caracteriza por el testimonio de Dios. Bueno, vamos a tomarlas una por una. ¿Cuál es la primera? Básicamente el otro es un comentario a la pregunta que se hace, ¿no? Entonces, la pregunta concreta sería, ¿qué debemos estar haciendo mientras esperamos la segunda venida? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, velad, orad, ocupaos hasta que yo venga. Eso es lo que dijo Jesús. O sea, no es cuestión de decir, bueno, Señor, aquí estoy, me siento y espero. No, es una espera activa. Velad, dijo Jesús, varias veces. En el contexto de las señales de Mateo 24, dice velad. Y dice orad para que no entréis en tentación. Y dice en Lucas 19:13,
ocupaos hasta que yo venga. Debemos estar usando nuestros talentos. Las parábolas después de las señales de Mateo 24 nos dice qué debemos hacer. Dice en Mateo 25, la parábola de 10 virines, ¿qué debemos estar haciendo? Dejar que nuestras lámparas iluminen con el aceite, que es el Espíritu Santo. Testificar. La parábola de los talentos, ¿qué debemos estar haciendo? Usándolos para que se multipliquen. Y la parábola de los corderos y los cabritos, ¿qué debemos estar haciendo? Vistiendo a los desnudos, dando comida a los hambrientos, visitando a los que están en la cárcel. Piedad práctica. Las 3 parábolas de Jesús después de las señales nos dicen qué es lo que debemos estar haciendo. Así que no solamente es mirar las señales, sino estar activos cuando vemos las señales hasta que Jesús venga. Esta próxima pregunta dice, empieza con una afirmación. En 1 de Juan 5, versículo 2, sí es cierto que este texto fue incorporado. ¿Por qué creemos en Dios en 3 personas? Por favor, explícamelo. Sí, ese texto de 1 de Juan 5, 7, hay un debate entre los eruditos de si ese texto es parte del texto original del Nuevo Testamento. La mayoría dice que eso fue insertado después. Unos pocos dicen que ese texto pertenecía al texto original. El punto mío es que nosotros no dependemos de ese versículo nada más para defender que hay 3 personas en la deidad. Y yo le soy sincero, a mí no me gusta la palabra Trinidad. Yo creo que hay 3 personas, pero prefiero la palabra bíblica, deidad. Y les voy a explicar por qué. Nosotros no le decimos a nuestros pastores obispos. ¿Por qué? Una palabra del Nuevo Testamento muy bonita. Los líderes espirituales se les llama obispos. ¿Por qué no usamos la palabra obispos? Porque viene bañada de teología católica. No le decimos a la Santa Cena Eucaristía, aunque es una palabra muy linda. Viene de eucaristeo, dar gracias. Jesús levantó la mano y dio gracias en la Santa Cena. ¿Por qué nosotros no lo llamamos la Eucaristía? Porque viene bañado de teología católica. No queremos confundir a la gente. Lo mismo la palabra Trinidad. Por eso prefiero deidad. Y no me entiendan mal, yo creo que hay 3 personas y no dependen de 1 de Juan 5:7. La fórmula bautismal dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había 3 cuando Jesús se bautizó: el que hablaba del cielo, el Espíritu que descendía y Jesús que estaba siendo bautizado. Hay múltiples textos en el Nuevo Testamento que indican que hay 3. 3 personas perfectamente unidas. Dice, ¿y cómo es posible, dice el pastor, que 1 más 1 más 1 igual 1? Porque no estamos hablando matemáticamente, estamos hablando en términos de unidad. Yo pregunto, ¿hay alguna pareja aquí de casados? ¿Quiénes están casados aquí? Y tiene la esposa al lado. Aquí adelante, son esposos, ¿verdad? ¿Cuántos están viendo ustedes ahí? Levanten la mano. ¿Cuántas cabezas ven ahí? Mantengan en alto la mano. ¿Cuántas cabezas ven? Yo veo una. Jesús dijo, no, ya cuando se casan ya no son 2 más 1. ¿En qué sentido son 1? ¿Que se mete uno dentro del cuerpo del otro? No. 2 en perfecta unidad. Son 1 en términos de unidad. Jesús oró para que los discípulos fueran 1, pero eran 12. La Torre de Babel dice que los constructores eran 1, pero eran muchos. 1 en la Biblia figurativamente significa unidad. Por eso yo prefiero hablar de la deidad y digo la triunidad. Me gusta más la triunidad, porque son 3 personas
en perfecta unidad. La Biblia es clara en cuanto... Hay aquellos que están por ahí diciendo que solamente hay dos, el Padre y el Hijo. Pero la Biblia enseña que hay tres, los tres son Dios en todo sentido de la palabra, y los tres están en perfecta unidad, nunca pelean, nunca están en desacuerdo, todos están siempre en la misma página. Muy bien, la próxima pregunta dice: ¿los salvados podrán ver a Dios el Padre cara a cara? Bueno, ese es un debate que hay. Yo creo que en el conflicto de los siglos la hermana White deja muy en claro, ella dice que veremos al Padre y al Hijo sin velo que nos lo oculte. Creo que es por ahí, por la página 704 en el libro, no en la versión electrónica, sino en el libro rojo. La hermana White da la impresión de que podremos ver también al Padre. Y ustedes dicen, bueno, pero la Biblia dice que a Dios no lo vio jamás, y leyó donde dice que si pudiéramos verlo dejaríamos de existir, pero está hablando en nuestra situación pecaminosa. Así que yo creo que hay evidencia de que sí, vamos a ver al Padre y al Hijo sin velo que nos lo oculte. Esta próxima pregunta dice: ¿por qué la alimentación es tan importante para un cristiano y cómo esto afecta en nuestras decisiones? ¿Por qué es tan importante cuidar la salud? Déjenme darles un ejemplo extremo. ¿Afecta el alcohol la capacidad que tiene una persona de comprender la voluntad de Dios y de formar una relación con el Señor? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Lo que afecta el cuerpo afecta nuestra espiritualidad? Sí. ¿La dieta también? ¿La dieta puede entorpecer la mente? ¿Por qué creen ustedes que Jesús ayunó 40 días antes de ser tentado por el diablo? Porque quería tener una mente clara. Nuestros hábitos de alimentación y de beber agua y de dormir suficiente y de confiar en el poder divino y de respirar aire puro y de hacer ejercicio, todo eso nos ayuda a tener una mente clara para que podamos comprender mejor la voluntad de Dios, para tener una mente clara en un cuerpo sano. Por eso Dios le ha dado a la iglesia adventista tremenda luz sobre la importancia de la reforma pro salud, porque quiere que nosotros estemos saludables, no solo físicamente, sino físicamente para que podamos tener una comunión más estrecha con el Señor. Así de importante es. Nos ayuda a comprender mejor a Dios, tener una mente clara para percibirlo. Así es. La próxima pregunta dice: ¿debemos portar armas para protección? Es una pregunta que aquí en Texas Sí, se habla mucho. en Texas se habla mucho. Bueno, yo creo que la Biblia es clara. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, es preferible errar en el lado ese. ¿Acaso Dios no puede proteger a una persona? Claro que sí. Y fíjense algo triste. Si usted carga un arma y alguien trata de robarle y le mete un tiro y esa persona se muere, ¿qué tal si Dios sabía que en poco tiempo se iba a convertir al Señor? Nuestra protección viene de Dios. Yo nunca he cargado un arma. No tengo armas en mi casa. Mi hijo tiene armas, un arma. ¿Saben por qué? Porque la propiedad que nosotros compramos para poner el ministerio, hay cerdos salvajes. Son bravos. Y a veces uno está por ahí y lo atacan a uno. Esos cochinos salvajes, marranos. La gente come eso. Imagínense los nombres: cochino, marrano y puerco. ¿Y la gente todavía lo come? El nombre dice que es. Pero él carga eso porque en una ocasión
estuvo en peligro de que lo atacara, y esos cochinos son bien grandes, tienen como unos cuernos, pero no debemos cargarlo para defendernos de los seres humanos. Debemos dejar que Dios se encargue de defendernos. Esta próxima dice, ¿cómo fue su encuentro personal con Dios que hizo que su fe fuese inquebrantable? Miren, yo crecí en un hogar, como diríamos, ideal. Yo tuve un buen padre y una buena madre, quien me enseñaron buenos modales, me enseñaron el camino del Señor. Yo no puedo contarles una historia de que fui drogadicto y hacía esto malo y lo otro malo, y entonces más adelante el Señor me ayudó para vencer el alcohol y el tabaco y la droga. No puedo decir eso. Yo tuve una niñez normal, con buenos padres. Tuve muy buenos maestros en el colegio Ricardo Greenwich en Caracas. Ahí hice toda mi escuela primaria. Y yo le doy gracias a Dios por haber tenido esa crianza. Yo nunca anhelé saber cómo es el mundo para yo poder entender el que fue borracho y el que fue drogadicto. Yo le doy gracias a Dios que ellos me instruyeron. Ahora, quiero contarles un punto de mi experiencia que ha sido de gran bendición para mí. Hasta los 18 años, cuando yo terminé mi colegio secundario en el Colegio Adventista de Wisconsin Academy, un colegio interno. Mis padres estaban en Venezuela y yo vine al estado de Wisconsin. Lo interesante es que yo fui a la Academia de Wisconsin a los 18 años, me gradué de allí, estudié 4 años, y cuando me gradué, mi plan era ir a Venezuela, porque me gradué en mayo, ir a Venezuela el resto de mayo, junio, julio y agosto, y luego ir a la Universidad de Andrews en septiembre para comenzar a estudiar educación física, porque siempre me ha gustado el béisbol, el softball, el básquetbol, el ping-pong, todo eso me ha gustado. Y yo voy a ser un profesor de educación física. Y el plan estaba hecho. Trabajé en la finca allá en Nirgua, en el colegio adventista donde estaban mis padres. Y mientras estaba allá, yo nunca había hablado en público. Jamás. Era introvertido. Mucha gente no lo cree. Y entonces, un día llega un miembro de la iglesia de Nirgua de la ciudad y me dice, oye, queremos que prediques el sábado. ¡Wow! Digo, ¿y por qué yo? Yo nunca he predicado en mi vida. ¿Sabes lo que me dijo? Usted es hijo de pastor y un hijo de pastor debe poder predicar. Así que escribí todo el sermón, palabra por palabra. Y el sábado prácticamente en la iglesia de Nirgua leí el sermón. Yo dije, este sermón fue fatal. Y cuando terminé el sermón, 3 personas, pues yo le conté cuáles eran mis planes. 3 personas vinieron después del culto y dijeron, ese sermón estuvo muy bueno. No vaya a estudiar educación física, estudia teología. ¡Wow! Digo yo nunca había pensado en eso, aunque mi papá era pastor. Para hacer una larga historia corta, el Señor me cambió a través de esos 3 testimonios lo que yo iba a hacer. Y en vez de volver a Andrews en septiembre, me fui a Colombia en enero, después de colportar, para estudiar teología. Y estudié 3 años de teología en Colombia. Me casé después del 3er año en Venezuela. Vinimos a los Estados Unidos, terminé mi teología en Andrews, una maestría en artes, una maestría en divinidades, y aquí estoy.
Y al mirar hacia atrás yo digo, oiga, el Señor sí obró de una forma espectacular. Porque yo hubiera sido un profesor de educación física mediocre. Pero gracias a Dios que Él me ha usado para alcanzar almas y para fortalecer la iglesia, valió la pena. En mi trayectoria eso es lo que más ha causado impacto y me ha demostrado que Dios tiene su forma de obrar con nosotros y en nosotros. Amén. La próxima pregunta, cortita, sencilla, dice, ¿Adán y Eva podían volar? Bueno, no sé porque no tengo ningún versículo de la Biblia ni el Espíritu lo decía que dice que ellos podían volar. Pero lo que sí les puedo decir es que nosotros vamos a volar al cielo en 7 días. Es una velocidad que no entendemos, una dimensión que nosotros no entendemos. Sencillamente aceptamos por fe que vamos a tomar un viaje de 7 días de la tierra al cielo. ¿Cómo va a ser? No sé. Dios lo hará. Tal vez como Star Trek. Aunque eso es ciencia ficción. Pero Dios tiene su manera de que nosotros podamos viajar al cielo. Imagínense la velocidad. Daniel oró. Esto está en el capítulo 9. Daniel oró al Señor. Y de repente se le aparece Gabriel y dice, cuando tú comenzaste tu oración, ya yo venía en camino. Casi instantáneamente llegó Gabriel ahí. ¿Cómo explicamos eso? Científicamente no lo podemos explicar, pero lo aceptamos por fe. Esta próxima pregunta dice, ¿es cierto que cuando Cristo habló del corazón, se refirió a la mente? No, en realidad, espíritu, alma y cuerpo se refiere a 3 facultades que tiene el hombre. El cuerpo, lógicamente, es el cuerpo físico. El espíritu es la mente. Y el alma es el corazón, la espiritualidad de la persona. Así que en realidad el hombre el hombre no tiene 3 partes. El hombre tiene 3 dimensiones. Ninguna puede funcionar independientemente de la otra. Una mente no funciona sin cerebro. Y usted no puede desarrollar su relación con el Señor al menos que tenga una mente en un cuerpo. Es decir, las 3 facultades del hombre, las 3 fases del hombre son indispensables para tener un ser humano que funciona. ¿Y saben algo interesante? En los libros de la hermana White, que fueron traducidos por la División Suramericana, por allá en Argentina, cuando aparece en inglés la palabra mind, los traductores tradujeron espíritu. No me gusta eso. Porque si la hermana White dijo mind, que es mente, debemos traducir mente. Pero no está equivocado, porque el espíritu es la facultad mental. Así que cuando Pablo dice que el Dios de paz os santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo, está diciendo físicamente, mentalmente y espiritualmente. Todos funcionando en armonía. Y lo que afecta a uno, afecta las otras 2 facultades también. Así es. La próxima pregunta es, ¿cómo podemos retener a nuestros jóvenes en estos tiempos difíciles? Pues denle baile en la iglesia. Estoy hablando con sarcasmo. Hermanos y hermanas, nosotros pensamos que tenemos que rebajar las normas para alcanzar a los jóvenes. La iglesia no puede entretener a los jóvenes tan bien como los entretiene el mundo. Ofrezcámosles algo diferente. La iglesia, el propósito de la iglesia no es ofrecerle a los jóvenes lo mismo que ellos tienen durante toda la semana. Enséñenles la palabra.
Háganlo interesante, hagan grupos de estudio. Sí, tengan sociales también. Muy importante tener actividades sociales. Pero hagan la Biblia interesante. Formen grupos de oración intercesora. Hagan proyectos, llévenlos a un país latino en un proyecto de construcción de iglesia. Pónganlos en actividades espirituales. Y hace gran diferencia, hermanos y hermanas. Pero no procuremos competir con el mundo porque nunca podemos hacerlo. Bueno, he dicho. Bueno, esta próxima pregunta dice, una persona que se bautizó en su juventud y en el transcurso de su vida se fue al mundo y decide regresar a la iglesia, ¿debe rebautizarse? Si fue borrado de la iglesia, sí. Cuando una persona es borrada de la iglesia, al menos que sea porque no saben cuál es su paradero y lo sacan de los libros. Si una persona que no sabían dónde estaba, de repente llega a la iglesia y dice, bueno, yo quiero certificación de mi membresía, se puede reinstituir el nombre, aunque fue sacado de los libros, porque no se sabía cuál era su paradero. Pero si una persona sale de la iglesia y da un mal testimonio público, entonces es necesario, cuando la persona regresa a la iglesia, rebautizarse para decir, estoy enterrando lo que hice cuando me desvié del Señor y me estoy reintegrando a la iglesia. Así que, en realidad, el rebautismo en caso de un escándalo público, por ejemplo, un individuo que comete adulterio y se vuelve un escándalo abierto en la iglesia, esa persona debe ser borrada de los libros. No como malicia, sino para que entienda la seriedad de su acción. Hoy en día, lamentablemente, se practica muy poca disciplina en la iglesia. Ay, no, hay que tener misericordia. Sí, cometió adulterio, dejó a esa mujer embarazada, pero hay que tener misericordia. No. En ese caso hay que tener justicia mezclado con misericordia. Hay que trabajar con la persona, mostrar amor para con la persona. Yo he tenido en la iglesia que borrar gente, jóvenes que han cometido adulterio. Pero les hago saber que todavía los amo, que quiero que se restituyan en la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar al pecador, pero odiar al pecado. Lamentablemente nosotros lo que hacemos es amar al pecado y odiar al pecador. Pero no debe ser así. La iglesia hay que tener disciplina. Dios disciplina a los que ama, según dice en el libro de Hebreos. Así que necesitamos nuevamente aplicar disciplina en la iglesia, pero con cariño, con amor y con misericordia. La próxima pregunta es, yo creo que, a ver si entendemos lo que dice y tal vez vamos a ver cuál sería la pregunta. Dice, pastor, soy adicto a la pornografía y la masturbación. Muchas veces he pensado dejar la iglesia, pero no hizo pregunta. Supongo que es una adicción. ¿Cómo dejar esa adicción? Bueno, la solución no es abandonar la iglesia, sino abandonar la pornografía. Y ese es un vicio muy fuerte que aflige a la iglesia adventista entre la juventud. ¿Cómo se vence eso? No es fácil, pero se vence cambiando los hábitos de lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos. Hay que cambiar lo que vemos y lo que oímos. Porque cuando nosotros vemos pornografía, se está fortaleciendo el vicio. Entonces la Biblia nos dice cuál es el secreto. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su misma imagen. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de lo que vemos y lo que oímos. Y toma un esfuerzo. No digo que es fácil de la noche a la mañana, pero se puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No hay mal que no se pueda vencer cuando nos encomendamos al Señor. Así que a través de la oración, la contemplación de Jesús en su palabra y también involucrándonos activamente en los programas de la iglesia, en la testificación. Si nos aplicamos a hacer eso, Dios nos dará la victoria. Esta próxima pregunta dice, pastor, ¿qué diferencias hay entre las palabras Trinidad y Deidad, sabiendo que hay miembros en nuestras iglesias que no aceptan la palabra Trinidad? Bueno, hasta cierto punto ya respondí a esa pregunta. A mí me gusta la palabra deidad porque es una palabra bíblica. La palabra deidad sencillamente significa las tres personas que son Dios. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Preferible usar la palabra bíblica, ¿sí o no? Porque cuando hablamos, una de las cosas que molesta a los que están en contra de la Trinidad, dicen, no, la iglesia adventista habla de la Trinidad. Ese es un concepto católico. La palabra tiene un trasfondo católico, pero la doctrina de que hay tres personas es una doctrina bíblica. Preferible usar la palabra bíblica. Grande es el misterio de la piedad o de la deidad, se puede traducir. Es mejor usar la palabra bíblica, pienso yo, aunque sabemos que hay tres personas que están perfectamente unidas en el plan de la salvación. Muy bien, la próxima dice, ¿por qué el arca era de ese tamaño si supuestamente el plan de Dios era salvar a millones de personas? El arca que construyó Noé, ¿no? Correcto. Me imagino, no Sí. el arca del pacto. No, el arca de Noé, sí. El arca que construyó Noé. ¿Sabe qué hubiera pasado si la gente se hubiera arrepentido? No hubiera sido necesario el arca. Algunos dicen, ¿cómo se iba a alimentar a todos esos animales por más de un año? Yo tengo mi teoría. Dios los puso a hibernar. ¿Sabe lo que hacen los osos? Hibernan. Pasan algunos meses así, donde están vivos, pero todo funciona tan lentamente, no quema casi nada de energía. Y después de 5 meses salen todos flaquitos, pero vivos. ¿Podría Dios haber puesto a esos animales a hibernar? Claro que sí. Hay muchas opciones. Si la gente se hubiera arrepentido, Dios no hubiera mandado el diluvio, como pasó con la ciudad de Nínive. Nínive se arrepintió, Dios dijo, no los voy a destruir. Hubiera podido hacer lo mismo en el tiempo del diluvio. Yo pregunto, desde la eternidad Dios sabía que solo 8 personas iban a responder. ¿Dios sabía? Lógicamente, entonces, basado en la omnisapiencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios mandó a construir un barco porque Él sabía cuántas personas iban a necesitar el barco. Muy bien, vamos entonces, una pregunta más, Sí. 2 preguntas más y vamos entonces a ir ya cerrando. La última pregunta de mis registros dice, pastor, si el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, ¿es parte de nuestra doctrina tener una relación con el Espíritu Santo y no como lo señalan las Escrituras, que nuestra relación debe ser con Jesús? Por favor, aclárame si está mal creer que debo tener relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos atrae a Jesús. Y Jesús nos trae al Padre. Es una cadena. Así que en realidad sí que el Espíritu Santo, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo y no con Jesús. En realidad el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Pueden leerlo en Juan, el capítulo 14 al capítulo 16. El Espíritu Santo nos ayuda a orar porque nosotros no sabemos qué pedir, dice en Romanos el capítulo 8. Es decir, la función del Espíritu Santo es exaltar a Jesús. Y la función de Jesús es exaltar al Padre. Funcionan en perfecta armonía.
Entonces, decir, hay que tener una relación con el Espíritu Santo y no con Jesús, no es bíblico. Y permítame decirles algo que considero muy importante. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos orarle al Espíritu Santo. Jesús dijo cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Y también nos enseñó cómo debemos concluir la oración, y es: cualquier cosa que pidieres en mi nombre, mi Padre lo hará. Por eso debemos siempre dirigirnos al Padre por medio de Jesús, y el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo orar. Los tres están trabajando en perfecta armonía. Amén. Bueno, vamos a ir finalizando ya con una última pregunta. Ya el sol se ha puesto, está comenzando la semana y queremos ya pasar a otra actividad más adelante. La última pregunta, pastor, dice: ¿qué significa el ángel de la muerte? Bueno, la hermana White dice que a veces los ángeles malos destruyen, y dice que también los ángeles buenos también destruyen. Lo dice en el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. El ángel de la muerte es como el ángel de Dios que pasó por las casas en Egipto. Y todas las casas que no tenían la señal en la puerta, en el dintel y los postes de la puerta, el ángel de la muerte ejecutó al primogénito. Ese es el ángel de la muerte. Y no es Satanás. Muchos dicen: ese fue Satanás. No, la hermana White dice que fue un ángel fiel de Dios que hizo eso. Ahora, Dios había hecho provisión para que ninguno muriera. ¿Dios tuvo la culpa que el ángel de la muerte tuvo que destruir? No. ¿Les advirtió? Si hubieran obedecido, ¿hubiera muerto el primogénito? No. Entonces, ¿quién tenía la culpa? La persona que no puso la señal. No le echemos la culpa a Dios, porque la culpa no es de Él. Dios nos da la opción de escoger, y entonces nosotros escogemos de una manera o de otra, y tenemos que correr con las consecuencias. Dios nos ha dado libre albedrío. Así es. Pastor, muchas gracias por las respuestas a estas preguntas. Quedaron algunas otras. Esperemos que en un futuro podamos también responderlas aquí en los próximos programas. Pero por cuestión del tiempo lo vamos a ir dejando por aquí. Gracias, hermanos, por haber hecho estas preguntas tan valiosas, tan importantes. Sigamos estudiando, escudriñando las Escrituras, y pidamos, dice la Biblia, que al que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Así que vamos a invitarlos a todos a ponernos de pie, vamos a cantar. Hermanos y hermanas, ¿por qué no nos ponemos de rodillas, si es posible, para tener esta oración? Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque hemos sentido tu presencia en este lugar, en estos días. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te doy gracias por el pastor Núñez, el pastor Balaguer, por los líderes de esta iglesia. Qué linda ha sido la experiencia. Te ruego, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre esta iglesia, que pueda crecer no solo numéricamente, sino en espiritualidad, que pueda ser una gran luz en esta comunidad para personas que están hambrientas y sedientas de conocer la verdad. Atráelos, Señor, a tu iglesia por medio de tu Santo Espíritu. Bendice a cada dirigente, bendice a los pastores, bendice a la conferencia, bendice a las demás iglesias, que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado en todo el estado de Texas. Te doy gracias por el privilegio de haber participado estos días con esta linda iglesia. Sé que hay personas de otras iglesias también. Te ruego por las demás iglesias también, que tu Espíritu Santo se manifieste en ellas
con tanto poder que sacuda a la comunidad. Te pedimos ahora que nos acompañes al salir de este lugar, que tu presencia esté con nosotros donde quiera que vayamos. Cuídanos de todo peligro, Señor, y manténnos fieles a ti hasta aquel gran día cuando Cristo venga a las nubes del cielo y podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por escuchar esta oración de tu siervo. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, te lo agradecemos y te glorificamos. Amén. Amén.